Durante los últimos 15 años, el Partido Popular ha mantenido una posición de relevancia dentro del panorama político español, consolidándose como una de las principales fuerzas de la derecha. Sin embargo, a pesar de su larga trayectoria en la política nacional y de los esfuerzos que se han realizado desde dentro del mismo para modernizar su imagen y aproximarse a ciertos sectores de la sociedad, el partido ha permanecido, en muchos aspectos, como una estructura profundamente patriarcal. Este rasgo parece no haber cambiado de manera significativa a lo largo de los años, a pesar de los intentos de algunas voces dentro de la organización que han hecho esfuerzos por modificar la narrativa, buscando un discurso más inclusivo, más cercano a las cuestiones de género y con un enfoque más acorde con los tiempos contemporáneos. A pesar de estos intentos, la presencia de actitudes machistas, sexistas y de un trato desigual hacia las mujeres sigue siendo una constante dentro de la política del Partido Popular, lo que deja ver la falta de transformación en sus estructuras más internas. Sin embargo, este problema no es exclusivo de un solo partido político en particular. La corrupción, el abuso de poder y las actitudes machistas han trascendido las fronteras ideológicas, abarcando no solo al Partido Popular, sino también a otros actores dentro del sistema político español. El país ha sido testigo de cómo, a lo largo de los años, muchos políticos y figuras públicas de diferentes ideologías han caído en situaciones similares, donde la falta de transparencia, el abuso de poder y la protección de intereses personales por encima del bienestar de la ciudadanía parecen ser elementos comunes que unen a las diferentes formaciones políticas. En este contexto, el escenario político español se ha ido caracterizando por una acumulación de escándalos que parecen sucederse sin cesar, dejando a la ciudadanía cada vez más desconcertada y desencantada con un sistema político que parece no avanzar, que parece estar estancado en una espiral de corrupción y prácticas cuestionables que no se detienen. Las promesas de cambio que se han lanzado a lo largo de los años no han logrado consolidarse, y en muchos casos, las estructuras que impulsaban esos cambios han quedado atrapadas en el mismo sistema que pretendían transformar. La sensación de que los partidos políticos se han desviado de los intereses de los ciudadanos es cada vez más palpable, y muchos se sienten desconectados del sistema, al ver cómo los mismos problemas se repiten una y otra vez. En este marco de frustración y desconfianza, ha emergido un nuevo escándalo que podría alterar, nuevamente, los cimientos de la política española. Esta vez no es el Partido Popular el que está en el centro de la tormenta, sino que el foco se ha desplazado al Partido Socialista Obrero Español, PSOE, y en particular, a su presidente, Pedro Sánchez. Este nuevo giro en la trama política ha venido de la mano de una mujer que, hasta hace poco tiempo, era un completo desconocido en el ámbito político español, pero que ha logrado acaparar la atención de los medios de comunicación y de la ciudadanía en general. Esta mujer, cuya presencia en la política ha sido inesperada y sorprendente, es Sara Santaolalla. A través de su aparición en los medios de comunicación, Santaolalla ha logrado atraer la atención de manera rápida, acaparando titulares y convirtiéndose en un tema de conversación obligado, no solo en las redes sociales, sino también en los debates políticos más amplios. En un principio, su aparición parecía ser una extensión lógica de las posturas políticas que defiende, especialmente en lo relacionado con el feminismo y la igualdad. Su discurso en televisión, en el que no dudó en manifestar su total lealtad al presidente Pedro Sánchez y atacar a todo aquel que no se alineara con los intereses del PSOE, parecía ser una manifestación más de la batalla por la igualdad que se supone debe ser defendida por un gobierno de izquierda. Su actitud decidida, su mensaje claro en favor de los derechos de las mujeres, y su postura en defensa de un feminismo que, en teoría, debería ser un pilar del gobierno socialista, parecían ser características admirables y coherentes con la ideología de su partido. Se la presentaba como una mujer decidida, una defensora incansable de la igualdad de género y de los derechos de las mujeres, algo que no solo la colocaba en una posición de relevancia dentro del PSOE, sino que la hacía ganarse el apoyo de aquellos que luchan por una sociedad más justa e igualitaria. Sin embargo, lo que en un principio parecía ser una aparición positiva, se ha visto empañado por una serie de eventos que han comenzado a poner en tela de juicio tanto la imagen de Sara Santaolalla como la de Pedro Sánchez. Lo que no se nos había contado en ese momento es que la relación entre Santaolalla y el presidente Pedro Sánchez va mucho más allá de la afinidad política o ideológica. La cercanía entre ambos no se limita únicamente a compartir la misma visión política o a defender causas similares, sino que ahora han salido a la luz pruebas que sugieren que su vínculo personal y político es mucho más estrecho de lo que inicialmente se había dado a entender. A medida que han surgido pruebas irrefutables, las cuales han sido difundidas por diversos medios de comunicación, se ha comenzado a descubrir una realidad mucho más compleja y comprometida en torno a Sara Santaolalla. No solo se revela una relación que plantea serias dudas sobre los intereses y las motivaciones de Santaolalla, sino que también coloca a Pedro Sánchez en una posición extremadamente delicada,
obligándole a dar explicaciones sobre la naturaleza de su vínculo con esta mujer. La situación ha comenzado a desbordarse, y lo que parecía ser un acto legítimo de defensa del feminismo y los derechos de las mujeres se ha transformado en un escándalo de proporciones imprevisibles. El hecho de que Santaolalla se haya presentado como una defensora de la igualdad mientras su relación con el presidente socialista se ve envuelta en un mar de dudas ha generado una gran desconfianza tanto en la opinión pública como en diversos sectores del PSOE. Este escándalo no solo deja en evidencia a Santaolalla, quien ha visto cómo su imagen de feminista y defensora de los derechos de las mujeres se ve empañada por su vínculo con Pedro Sánchez, sino que también coloca al presidente en una situación comprometida. La situación pone en entredicho la transparencia de ciertas decisiones políticas y la ética detrás de algunos movimientos dentro del PSOE, lo que ha provocado un intenso debate sobre las prioridades del partido y las verdaderas intenciones de sus líderes. Las pruebas que han salido a la luz, junto con la falta de una explicación clara y convincente por parte de los involucrados, dejan abierta la posibilidad de que este escándalo pueda alterar, de manera significativa, el panorama político en España, afectando no solo la percepción pública de Pedro Sánchez, sino también al futuro político del PSOE en su conjunto. Lo que comenzó como una defensa de la igualdad y los derechos de las mujeres, podría convertirse en un nuevo escándalo que sume más desconfianza y dudas en un sistema político ya marcado por la corrupción y la falta de transparencia. En las últimas semanas, una noticia ha logrado sacudir los cimientos de la política española de una manera inesperada, dejando a todos, desde los ciudadanos más informados hasta los observadores más neutrales, completamente sorprendidos y en shock. La noticia en cuestión, que involucra a la colaboradora política Sara Santaolalla y al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha provocado un auténtico terremoto en el ámbito político. La situación comenzó a desvelarse con una serie de imágenes que rápidamente se propagaron a través de las redes sociales, mostrando a Santaolalla entrando en un hotel de lujo ubicado en el corazón de Madrid, un lugar que, por su exclusividad y prominencia, no pasó desapercibido para aquellos que se encontraban en las cercanías. El hotel, conocido por ser uno de los destinos preferidos por la élite política y empresarial, se convirtió en el escenario de lo que parecía un encuentro completamente inofensivo, pero que rápidamente se transformó en el epicentro de una enorme controversia. Lo que en un principio pudo parecer una simple coincidencia o un encuentro casual, se convirtió en un evento que comenzó a despertar una gran cantidad de preguntas y dudas. Lo que realmente ha desatado la tormenta mediática no han sido solo las imágenes de Santaolalla entrando en el hotel, sino lo que sucedió unos minutos después. Según varios testimonios de los testigos presentes, la limusina oficial de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, hizo su aparición en el mismo lugar, lo que no solo sorprendió a los presentes, sino que comenzó a levantar suspicacias en torno a la naturaleza del encuentro entre ambos. La presencia de la limusina oficial, que habitualmente es utilizada solo para eventos de alto nivel o reuniones de suma importancia, generó la sensación de que algo mucho más trascendental estaba ocurriendo en ese preciso instante. Las personas que estaban en el lugar comenzaron a especular sobre el tipo de reunión que estaba teniendo lugar, y lo que parecía ser una simple coincidencia o una conversación privada se transformó en un tema de especulación a gran escala. Lo que siguió a esa llegada de la limusina no hizo sino aumentar las dudas y la controversia. Según los testimonios de los presentes en el hotel, Pedro Sánchez y Santaolalla pasaron varias horas juntos en el interior del establecimiento. Lo que parecía ser una reunión de trabajo, o al menos un encuentro relacionado con asuntos políticos, rápidamente fue calificado como algo mucho más privado y confidencial. Las fuentes cercanas a los involucrados aseguran que la reunión no tuvo absolutamente nada que ver con los temas que se esperaría tratar en una cita de alto nivel de un presidente del gobierno. En lugar de discutir asuntos de Estado, se filtró que la conversación entre ambos se centró en temas personales, y más específicamente, en cuestiones que han comenzado a hacer que muchos se cuestionen la verdadera naturaleza de su relación. La información que ha ido saliendo a la luz sugiere que, lejos de tratarse de una reunión institucional o de trabajo, lo que realmente ocurrió entre Pedro Sánchez y Santaolalla podría tener más que ver con intereses personales que con el bienestar del país. Este giro inesperado ha sacudido la percepción pública y ha dado lugar a un torrente de especulaciones. Este evento ha puesto en evidencia lo que muchos ya sospechaban, pero que nunca se había podido confirmar de manera tan directa. La relación entre Pedro Sánchez y Santaolalla es mucho más estrecha y compleja de lo que nos habían hecho creer. Durante meses, la presencia de Santaolalla en los medios había sido justificada por su apoyo y lealtad al gobierno socialista, así como por su figura como defensora de ciertos ideales que resonaban con las políticas del presidente. Muchos comenzaron a ver su aparición en los medios como un acto legítimo de alguien que estaba promoviendo las causas correctas, alguien que parecía alineada con la ideología del Partido Socialista Obrero Español, PSOE.
Sin embargo, lo que se pensaba inicialmente como un simple acto de favorecer a alguien que mostraba lealtad a un gobierno bajo presión, ahora se revela como un encubrimiento de algo mucho más profundo, algo que ha destapado un escándalo político de proporciones gigantescas. Las implicaciones de este encuentro han trascendido mucho más allá de la figura de Santaolalla. A medida que la noticia ha avanzado y se han comenzado a conocer más detalles sobre el encuentro, la imagen de Pedro Sánchez ha comenzado a resquebrajarse. Lo que antes parecía ser una figura confiable y respetable al frente del gobierno, ahora se enfrenta a una dura prueba de su integridad y de la transparencia de sus decisiones. La relación entre ambos, que antes parecía meramente profesional o basada en intereses políticos, ha pasado a ser vista bajo una nueva luz, una que pone en duda la moralidad de los actores involucrados y de las decisiones que podrían haberse tomado en ese contexto. Si bien los detalles completos de la reunión aún no han salido a la luz, las filtraciones han sido suficientes para generar una ola de desconfianza tanto en la ciudadanía como en los medios, que rápidamente han comenzado a especular sobre las verdaderas razones detrás de este encuentro y su relevancia dentro del panorama político. Lo más perturbador de esta situación no solo es el contenido de la reunión en sí, sino las repercusiones que podría tener en la confianza pública hacia el gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Después de años de presentarse como defensores de la justicia social, la equidad y la transparencia, este escándalo plantea una contradicción directa con las bases sobre las cuales se ha sustentado el discurso político del PSOE. El presidente Sánchez, quien ha ganado notoriedad por sus políticas progresistas, ahora se enfrenta a un serio cuestionamiento sobre la legitimidad de su liderazgo y sobre las verdaderas motivaciones que guían sus decisiones. En un momento en el que la confianza de los ciudadanos en sus políticos es ya una cuestión delicada, este nuevo episodio podría resultar fatal para la credibilidad del gobierno socialista. A medida que la noticia sigue desarrollándose, las preguntas en torno a la moralidad, la ética y la transparencia del presidente Pedro Sánchez se multiplican, colocando al gobierno en una situación muy comprometida. En última instancia, este escándalo no solo afecta la imagen pública de Santaolalla y Pedro Sánchez, sino que plantea serias dudas sobre la moralidad de todo un gobierno que, hasta el momento, se había presentado como el gran defensor de los ideales de justicia, equidad y transparencia. La duda ahora recae sobre la sinceridad de las promesas del PSOE, y las implicaciones de lo sucedido podrían ser mucho más profundas de lo que muchos anticipan. Este evento, aparentemente privado, podría marcar el inicio de una crisis política que reconfigurará por completo el panorama de la política española en los próximos meses, al desvelar los oscuros entresijos de una relación que ha sido cuidadosamente oculta al ojo público. El verdadero problema que emerge de este escándalo no radica únicamente en el hecho de que una persona haya cometido una indiscreción, sino en la manera en que este evento ha destapado una serie de prácticas profundamente corruptas y corruptoras que han estado operando de manera silenciosa durante años. La relación entre Santaolalla y el presidente Pedro Sánchez no es simplemente un asunto personal o un error aislado de comportamiento. Lo que se ha revelado hasta ahora es mucho más alarmante y peligroso para la democracia y el bienestar social. Este escándalo ha puesto en evidencia una compleja red de favores políticos y mediáticos que operan detrás de las sombras, favoreciendo a un pequeño grupo de poderosos que han hecho uso de su influencia para asegurarse de que sus intereses, muchas veces ajenos a los de la mayoría de la población, sigan siendo protegidos. Lo más preocupante es que este sistema de relaciones ha quedado al descubierto no solo como una acción aislada, sino como una parte fundamental de cómo se manejan los hilos del poder en la política española. Lo que está en juego no es solo la figura de Santaolalla o la de Pedro Sánchez, sino la integridad misma de las instituciones políticas y mediáticas del país. Es casi imposible no preguntarse cuántos periodistas han sido apartados de sus trabajos, o peor aún, han sido silenciados de diversas maneras, no por no cumplir con sus estándares profesionales, sino porque no se alineaban con los intereses de aquellos que detentan el poder en España. A menudo, la labor del periodismo se ve puesta en entredicho cuando los medios se ven obligados a tomar partido o a callar, debido a las presiones externas y a la falta de independencia. Los periodistas que han tratado de mantener su imparcialidad y objetividad se han visto forzados a enfrentarse a una presión inmensa, sin saber que, al no alinearse con los intereses del poder, podrían ver sus carreras truncadas. Este es un ejemplo claro de cómo el poder político, en connivencia con intereses mediáticos, puede crear un sistema en el que el acceso a la información y la libertad de expresión quedan comprometidos, poniendo en peligro la esencia misma de una democracia participativa y transparente. Además, la magnitud de la corrupción no se limita a los medios de comunicación, sino que también involucra el uso y abuso del dinero público. A lo largo de los últimos años, se ha comenzado a destapar una realidad alarmante.
grandes sumas de dinero público han sido destinadas a promocionar la figura de Santa Olalla, no solo para asegurar su presencia en los medios, sino para crear una narrativa que la posicionara como una defensora del feminismo y los derechos de las mujeres. La utilización de recursos del Estado para promover la figura de una persona con intereses tan personales y particulares no solo es éticamente cuestionable, sino que también pone en evidencia cómo se manipula la opinión pública a través de un control mediático sistemático. Este no es un caso aislado de corrupción en un sector específico, es un ejemplo claro de cómo el aparato político y mediático se encuentra entrelazado, protegiendo los intereses de una élite que parece estar completamente desconectada de la realidad y de las necesidades de la población en general. Lo más alarmante es cómo este sistema de manipulación de los medios de comunicación ha sido diseñado para proteger los intereses de unos pocos, incluso si ello implica hacer uso indebido de los recursos públicos. El alcance de la implicación de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, en este escándalo es otro de los aspectos más preocupantes. A lo largo de los años, Begoña ha estado en el centro de varias polémicas, particularmente en lo que respecta a acusaciones de tráfico de influencias y vínculos con empresarios que se encuentran cercanos al círculo de poder del gobierno. Este escándalo no solo coloca a Pedro Sánchez bajo una luz completamente diferente, sino que también pone a su esposa en una situación aún más comprometida. La sombra de la sospecha se extiende no solo sobre el presidente, sino también sobre aquellos más cercanos a él, incluidos sus colaboradores más cercanos y su familia. La situación se complica aún más si consideramos el contexto en el que esto ocurre, ya que el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, ha construido gran parte de su discurso y su imagen política en torno a los ideales de feminismo, igualdad y justicia social. Sin embargo, la contradicción entre las promesas de este partido y las acciones de sus miembros en el poder no puede ser más evidente. En un país donde el PSOE se ha presentado como un defensor de los derechos de las mujeres y de la igualdad de género, el escándalo revela que lo que realmente existe detrás de las promesas es un sistema de relaciones que favorece a aquellos que están cerca del poder, independientemente de su género, ideología o méritos personales. La revelación de esta red de favores y corrupción dentro del PSOE no solo deja al descubierto la fragilidad de su discurso, sino que también plantea serias preguntas sobre la ética de sus prácticas y la verdadera naturaleza de sus intenciones. Si bien la retórica de igualdad, feminismo y justicia social ha sido la bandera de este partido durante años, lo que hemos visto hasta ahora en este escándalo revela que la realidad es mucho más compleja y que, en muchos casos, las decisiones que se toman en las altas esferas del poder están guiadas más por intereses personales y particulares que por el bienestar de la sociedad. Este escándalo no solo cuestiona la moralidad de los actores políticos involucrados, sino que también pone en duda la coherencia de las políticas públicas que han sido defendidas como las que cambiarían el país para mejor. Al final del día, lo que hemos visto es que, detrás de las promesas de igualdad y justicia, lo que realmente existe es un sistema que favorece a aquellos que están en el poder, sin importar la ideología que profesen o los ideales que afirmen defender. A medida que el escándalo sigue desarrollándose, las implicaciones son cada vez más profundas y las preguntas siguen surgiendo. ¿Cuántos otros favores y arreglos secretos existen dentro del círculo cercano al poder? ¿Qué otras figuras políticas y mediáticas están involucradas en este sistema de manipulación y corrupción? Las respuestas a estas preguntas podrían tener un impacto profundo en la política española y en la confianza de la ciudadanía hacia sus instituciones. Sin embargo, lo que es cada vez más evidente es que el verdadero problema aquí no es solo una cuestión de moralidad, sino de un sistema entero que ha fallado en cumplir con sus promesas de transparencia, justicia e igualdad para todos. Este escándalo no solo representa un ataque directo a la imagen pública de Pedro Sánchez y al Partido Socialista Obrero Español, PSOE, sino que también pone en evidencia una profunda hipocresía que se ha ido tejiendo a lo largo de los años detrás de las campañas de imagen cuidadosamente gestionadas por los líderes del gobierno. A lo largo de los años, el PSOE ha intentado posicionarse como un partido que promueve la moralidad, la igualdad de género, el feminismo y los derechos humanos. Sin embargo, los recientes acontecimientos relacionados con Santa Olalla revelan una verdad incómoda. La imagen pública que han proyectado no ha sido más que un artificio destinado a ocultar las prácticas profundamente cuestionables que se han llevado a cabo detrás de las puertas cerradas del poder. Santa Olalla, quien en su momento se presentó como una figura de referencia en la lucha por los derechos de las mujeres, se ha visto ahora despojada de la máscara que había construido durante todo este tiempo. Durante años, se había presentado como una defensora del feminismo, utilizando esta causa como una plataforma para ascender dentro de los círculos del poder, ganando visibilidad en los medios y ganándose la confianza de los sectores más progresistas de la sociedad española. Sin embargo, lo que las filtraciones han revelado es que su ascenso no ha sido el resultado de sus logros o su compromiso genuino con la causa,
sino de una serie de favores personales y una relación cercana con las figuras más poderosas del gobierno, entre ellas Pedro Sánchez. Es un caso claro de cómo las apariencias pueden engañar, y cómo detrás de una imagen de progresismo y lucha por la igualdad se ocultan prácticas de manipulación y abuso de poder. Lo que es aún más irónico y perturbador es que Santaolalla no solo ha utilizado su imagen para subir en la escala política, sino que, en el camino, ha atacado a otras mujeres que no compartían su visión política, tildándolas de traidoras o de venderse al sistema. Ella misma se ha presentado como la figura que luchaba contra el sistema patriarcal, pero ahora queda claro que, en lugar de luchar contra él, se ha beneficiado del mismo sistema que juró derribar. En lugar de ascender por sus méritos, lo hizo gracias a su cercanía con el poder, algo que pone en evidencia las contradicciones dentro de su discurso y dentro de la política en general. Este es un ejemplo más de cómo el sistema político español, en lugar de premiar la capacidad y el mérito, premia la lealtad a los poderosos, incluso cuando esa lealtad implica comprometer los principios que una vez se proclamaron. El vídeo que desveló este escándalo es solo la punta del iceberg. Las redes sociales, que son ahora la principal vía de información para la ciudadanía, han reaccionado con una avalancha de comentarios y opiniones, desbordando la conversación política. Lo que parecía ser un escándalo aislado, algo que podría haber sido resuelto rápidamente con una disculpa superficial y algunos intentos de desmentir la información, se ha transformado en un verdadero terremoto mediático. La presión sobre el gobierno está aumentando a medida que más detalles van saliendo a la luz. Sin embargo, lo que es aún más alarmante es que los medios de comunicación tradicionales, aquellos que históricamente han estado más alineados con los intereses del poder, están haciendo todo lo posible por minimizar el impacto de esta historia y evitar que la información siga creciendo. Cadenas como Televisión Española, 4, La Sexta y periódicos como El País, que han sido considerados históricamente aliados del gobierno, están actuando con una censura casi total. Parece que estos medios están tomando medidas desesperadas para evitar que el escándalo crezca, e incluso se han filtrado informes sobre cómo se ha intentado silenciar a periodistas y medios independientes que se han atrevido a investigar a fondo el caso. En este contexto, la importancia de los medios independientes se vuelve más crucial que nunca. Es aquí donde Política en Primera Línea y otros medios críticos juegan un papel fundamental. Nos hemos comprometido a seguir luchando por la verdad, y a no dejar que la información quede oculta detrás de las paredes del poder. La ciudadanía tiene el derecho de saber lo que realmente está ocurriendo, y no vamos a permitir que la verdad sea silenciada. Sabemos que este caso no es un hecho aislado. Al contrario, las filtraciones indican que Santaolalla no es la única mujer vinculada a Pedro Sánchez en este tipo de encuentros secretos y acuerdos de favores personales. Lo que en principio parecía un escándalo aislado, rápidamente se está revelando como un entramado mucho más grande y complejo. De hecho, la información filtrada apunta a que hay otros nombres en juego, figuras dentro del entorno más cercano al presidente, que también han mantenido relaciones similares, favorecidas por su cercanía al poder, y que han utilizado su posición para asegurarse beneficios personales. Este tipo de prácticas no solo pone en duda la integridad de los actores políticos involucrados, sino que también arroja una sombra de sospecha sobre el uso de recursos públicos. Existen indicios de que una parte significativa de los fondos públicos ha sido destinada a la promoción de la figura de Santaolalla y a asegurar que se mantuviera en los medios de comunicación. El dinero de todos los ciudadanos ha sido utilizado para crear una imagen artificial, una imagen que, lejos de estar basada en el mérito y la lucha por los derechos de las mujeres, ha sido manipulada para beneficiar a unos pocos. Esto no es solo un caso de corrupción en un sector específico, es un claro ejemplo de cómo el poder político utiliza los recursos del Estado para perpetuar su dominio y proteger a aquellos que son leales a ellos, independientemente de su ideología o de su valía. El escándalo también pone en una posición extremadamente difícil a Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez. A lo largo de los años, Begoña ha sido una figura polémica, con varias acusaciones sobre tráfico de influencias y negocios con empresarios cercanos al gobierno. Esta nueva revelación la pone en una situación aún más comprometida, pues no solo tendrá que lidiar con las críticas relacionadas con su implicación en los negocios del gobierno, sino también con el escándalo personal de su esposo. ¿Cómo reaccionará Begoña Gómez al descubrir que su marido ha estado involucrado en estos encuentros secretos con una mujer como Santaolalla? ¿Qué impacto tendrá esto en su relación personal y en la percepción pública de su figura? La situación se complica aún más cuando se tiene en cuenta que el PSOE ha construido una parte significativa de su discurso en torno a la idea de ser un partido feminista, progresista y defensor de la igualdad de género. Sin embargo, lo que ha salido a la luz pone en evidencia que, detrás de las promesas de igualdad y justicia social,
Lo que realmente existe es una red de relaciones que favorece a aquellos que están más cerca del poder, sin importar su ideología ni sus méritos personales. Este tipo de escándalos no solo afectan a las figuras individuales involucradas, sino que también generan una crisis de confianza mucho más profunda en las instituciones del país. Los ciudadanos empiezan a cuestionar si realmente están siendo representados por personas que actúan en su beneficio, o si, por el contrario, están siendo manipulados por un pequeño grupo de élites que utilizan el poder para asegurar su propio enriquecimiento y sus propios intereses. La credibilidad de los partidos políticos, especialmente del PSOE, está en juego. Si el escándalo sigue creciendo y se descubren más detalles de la red de favores y manipulaciones, será difícil para los votantes confiar en las promesas del gobierno. Lo que parecía ser un escándalo menor está evolucionando rápidamente hacia una crisis de proporciones mucho mayores. Los detalles continúan saliendo a la luz, y parece que estamos solo al comienzo de lo que podría ser uno de los escándalos políticos más grandes en la historia reciente de España. A medida que la presión sobre el gobierno aumenta, es probable que más figuras dentro del entorno de Pedro Sánchez vean su imagen pública seriamente dañada. Política en Primera Línea seguirá con su misión de desvelar la verdad y asegurarse de que los ciudadanos reciban toda la información que merecen, sin censuras ni manipulaciones. Estamos comprometidos con la transparencia y con la lucha por un sistema político más justo y menos corrupto. La verdad saldrá a la luz, y no descansaremos hasta conseguirlo.